¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta mañana? Gloria al nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, bendecido, bendecida. Gloria a Dios. Mire, yo puedo ser el que anda siempre parado dando vueltas, pero le aseguro que un flete para llevar las cosas para el campamento de jóvenes va a ser de todo lo que llevamos nosotros, toda la iglesia. El otro flete va a ser para lo que lleva la pastora. Así que años de luchar. Éramos 6, había 9 maletas. No sé por qué viajábamos tanto. No saben lo que me costó que los viajes reduzca toda una maleta de menos de 10 kilos para que la podamos llevar en el avión y salir rápido. No se puede hacer eso. No se puede. Sí se puede. Dios hace milagros. Yo y mi esposa nos lleva 3 maletas cada vez que vamos así que bueno. Quiero saber quién nos visita por primera vez. Había visto a alguien que nos visitaba por primera vez, que me levante la manito. Miguel era uno, ¿y usted? Irfan, ¿cómo recibe la iglesia a los que vienen por primera vez? Es su casa. Aquí todos pueden volver a empezar. Amén. No es una institución. No es otra cosa que una casa. El evangelio es sencillo. Es práctico. Es fácil de entender. Dios no nos dejó el evangelio para que nos hagamos bolas ni líos. Dios dejó el evangelio para que lo podamos entender. Dios lo dejó escrito en el idioma que cada uno tiene para que lo podamos entender. El evangelio no es algo que haya que estar viendo como que Dios juega a las escondidas. Lo que tenemos que entender es que el evangelio es sencillo. Amén. Amén. Diga conmigo, el evangelio es sencillo. No es que ya están grabando para el canal, ¿ya está? ¿Ya está todo? Quiero que usted busque conmigo en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, versículo 1. Jeremías 18. Cuando la palabra de Dios viene a producir algo. Cuando la palabra de Dios viene, no es que yo predico algo y se va. Cuando la palabra de Dios viene para traer algo que la palabra quiere producir. Por eso la Biblia dice que yo envío mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que va a ser todo aquello para lo que yo le envié. Cuando la palabra viene sobre nosotros tenemos 2 chances. Una, de entender rápido y la palabra se cumple. Y uno lo ve cumplido. Cuando la palabra no se cumple, no es que la palabra se va y Dios deja de querer en nosotros, sino que la palabra continúa alrededor nuestro hasta que esa palabra se cumple. Esa palabra comienza a hacer presión. Y a veces nos vuelven a decir otra vez lo que ya nos dijeron. Y otra vez lo mismo. Y sobre un tema que habíamos trabajado nos vuelven a repetir lo mismo. Y sobre lo que creíamos que teníamos solucionado nos vuelven a decir lo mismo. No sé si usted recuerda cuando en la escuela nos enseñaban los números y aprendíamos a restar. Y la pregunta era, maestra, ¿qué pasa si yo resto 2 menos 4? Nunca nos decían qué resultado daba, ¿se acuerda? Entonces, eso lo van a aprender más adelante. Entonces, cuando uno creía que tenía las restas solucionadas, se dan cuenta en la secundaria que había otra forma más profunda de restar. ¿Sí o no? Y si usted se mete en la universidad a hacer restas y cosas así, se da cuenta que hay fórmulas matemáticas que no tienen números y tienen pura letra. ¿Sí o no? Dice, ¿cómo puede ser? ¿Esto parece español? Porque el ser humano tiene la tendencia de creer que hay cosas que ya solucionó porque se siente un poquito mejor. Porque ya no hace lo que hacía antes. Y porque Dios, claro, le ha sacado esa mochila que traía durante mucho tiempo. Pero lo primero que Dios hace luego de quitarnos todas las mochilas por las que llegamos a la iglesia, de pecado, de angustia,
de malas experiencias, tal vez en otros lugares, de decepciones, de tristeza. Una vez que Dios saca toda esa mochila, Dios comienza a formar nuestra vida. Diga conmigo formación. La formación es el trabajo constante de Dios sobre mi vida hasta el día que Él venga a buscar. ¿Qué es lo que Dios forma? Dios quiere formar a su Hijo Jesucristo en nosotros. Para que cada vez que usted camine, lo que usted manifieste no sea lo que usted es, sino lo que es Cristo en usted. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive. Y lo que antes yo hacía en la carne, ahora yo no vivo en la fe del Hijo, no en la mía, ni siquiera vivía en la fe de Pablo. Él vivía en la fe del Hijo de Dios, que es otra cosa. Otro día vamos a hablar de eso. Ahora, cuando nosotros, para los que han estado en la escuela de ministerio, ya lo saben. Pero cuando nosotros alguien nos enseña mal, en nuestros primeros pasos, ¿cómo aprende un alumno cuando un maestro enseña mal? ¿Cómo aprende un alumno si el maestro enseña mal? Y cuando el alumno va a manifestar ese conocimiento, ¿cómo lo manifiesta? ¿Le funciona o no le funciona? Si yo le enseño a un niño que 1 más 1 es 3, ¿o no, Fran? ¿Cómo está? ¿Está bien o mal? Está mal, está mal. Y cuando ella vaya a aplicarlo, no le va a funcionar, porque lo aprendió mal. Pero ella está segura que lo aprendió bien. Y el maestro que se lo enseñó, está seguro que se lo enseñó bien. Entonces tenemos mal enseñado, mal aprendido, mal manifestado. Mal enseñado, mal aprendido, mal manifestado. Alguien te lo enseñó mal, lo aprendiste mal, y cuando fuiste a manifestarlo, lo manifestaste de manera incorrecta. Entonces tenemos un montón de gente en el Evangelio que está creída de todo lo que aprendió. Mucha gente aprendió cosas de buena voluntad, de buena gana, con un corazón dispuesto a aprender lo que Dios quería. Y el que enseñó, se lo enseñó seguramente con todo el corazón, pero se lo enseñó mal, lo aprendió mal, y después a toda esa gente el Evangelio no le funciona. Cuando yo aprendo mal, es porque alguien me lo enseñó mal, entonces yo lo manifiesto de manera incorrecta. Entonces tenemos un montón de gente que hoy viene frustrada a la iglesia después de muchos años de creer en Dios. Y desde que creyó en Dios hasta ahora estamos pobres. Tiene más problemas que antes de conocer a Dios. Sus hijos no le obedecen, su economía no está bien. Todo lo que Dios le prometió no se cumplió. Entonces la gente dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el evangelio no me funcione? Entonces la gente se frustra. Entonces se va del lugar en el que está, va a otro lugar nuevo y empieza a volver el proceso. Y cuando va a un lugar donde le quieren enseñar, se enojan. Porque la persona que se va al lugar nuevo a llevar todo lo que traía en el otro lugar. ¿Se imagina? Empleados que tienen las playeras de otras empresas en la empresa nueva. Sería un lío, ¿no? ¿Se imaginan empleados que trabajan en Dulo y viene uno con una playera del Holman, otra con otra Umbrella, otra con Soriana, todos trabajando en Dulo? Otro con una farmacia ISA. ¿Cómo sería? Ese lugar no tiene identidad, ¿sí o no? Y cada uno hace lo que. Dejemos lo que hagan lo que quieran para que no se enojen con el pastor. Dios no le empresa y se vaya. Entonces esa gente quiere traer todo lo que aprendió mal a un lugar que funciona de otra manera. Entonces, claro, ¿cómo nos damos cuenta que alguien aprendió mal? Porque no le funciona. No tiene resultado. No hay poder. No hay poder de Dios. El respaldo de Dios viene por el poder de Dios sobre nuestra vida. El poder de Dios se manifiesta en nuestros hijos sirviendo a Dios.
Diga conmigo, padres consagrados, hijos que sirven. Ayude nuevamente, diga, padres consagrados, hijos que sirven. Vamos de vuelta. Diga conmigo, padres consagrados, hijos que sirven. Son principios. Ahora, si yo no tengo a mis hijos conmigo, lo primero que le pregunto a los papás es, ¿estás sirviendo a Dios? Y lo segundo es, ¿cómo estás sirviendo a Dios? Porque si en la iglesia tenemos abrazos para todos, y en casa nunca hay un abrazo para nuestros hijos, entonces nos enseñaron, si en la iglesia limpio, y la iglesia está perfecta en lo que yo limpio, y mi casa se hecho un desastre, entonces me enseñaron, entonces tenemos un montón de pastores que aparentan una cosa, pero en su casa los tipos no saben ni cómo hacer. Tenemos gente que sirve a Dios, que son una bendición en la iglesia, pero en su familia no saben cómo hacer. Tenemos mujeres que son una bendición aquí en la iglesia, pero no saben cómo darle a su esposo, porque nunca se lo enseñan. ¿Cómo gana una esposa a su esposo? Muy fácil. ¿Le digo o no le digo? El esposo inconverso, dice la Biblia, será ganado por el testimonio de su esposa. O sea, que mi esposo es el resultado de lo que yo soy como esposa. Y mi esposa es el resultado de lo que yo soy como esposo. Entonces, cuando uno fue mal enseñado, si yo vengo con esto, la persona se enoja porque fue mal enseñada. Se enoja con la palabra. Una persona mal enseñada se enoja con lo que lo va a bendecir. Una persona bien enseñada jamás se enoja con aquello que lo va a bendecir. Si es la llave para que yo pueda salir adelante. Ahora, cuando yo empiezo a ser formado, quiero graficárselo a la palabra. Jeremías capítulo 18, verso 1. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo tiene conmigo, iglesia? Ayúdame que yo me llene de ganas para predicar. Si no, la gente va a pensar que estoy loco, que ando meditando solo y que no hay nadie acá adentro. Siempre los mismos chistes, el pastor. Los que no se ríen es porque escuchan siempre los mismos chistes. Los que se ríen es porque son nuevos. Que el público se renueva. ¿Lo tiene ahí Jeremías 18? Dice la palabra. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿Cuántos quieren una palabra de Dios? Bueno, ahí la tiene. Diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí, como el barro a mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa. No dice pueblo, no dice institución, no dice empresa, dice casa. Dios me dio una casa. Y fíjese usted que Jeremías era profeta. ¿A dónde le habla Dios un profeta? ¿En cualquier nación? ¿O no? Un profeta que Dios le habla todo el tiempo, Dios le puede hablar en cualquier. Ahora Dios le dice, yo le voy a hacer mis palabras ¿dónde? En la casa. No aquí. En la casa está la palabra. En la casa está la palabra. Y cuando Jeremías entra a la casa, allí viene la palabra. No es que Jeremías entra a un lugar físico solamente, sino que una casa es un ambiente del cual nosotros somos o no somos parte.
Dios le podía haber hablado a Jeremías en cualquier lugar porque era un hombre de Dios que escuchaba la voz de Dios. Sin embargo, Dios le dice, yo te voy a hacer escuchar mis palabras en la casa del alfarero. Y cuando Jeremías entra a la casa, allí viene la palabra sobre su vida. No importa cuántos años tengas en el Evangelio. No importa si eres profeta, si eres evangelista o si recién estás comenzando. Lo que yo te quiero enseñar en esta mañana es que en el lugar en donde Dios te va a hacer oír sus palabras es en una casa. Por eso nuestro eslogan, que no es un eslogan, es una palabra, vuelve a congregarte. Porque si no te congregas, no tienes palabra. La gente se autoengaña y dice, ¿le habla conmigo? No, no se me ofenda. Se lo digo, no se lo digo. Sin casa, no hay palabra. Y para lo que Dios te va a hablar, es para volver a congregarte. No un lugar físico. La iglesia no es un lugar físico, la iglesia es un ambiente. La iglesia es un ambiente del que yo formo o no formo parte. Y eso lo decido yo, no lo decide el pastor, no lo decide ni Dios. Yo decido si soy parte del ambiente llamado casa o no lo soy. Lo que yo quiero decirte es que tú no naciste para vivir sin casa. Si tú eres pueblo de Dios, no naciste para vivir como huérfano. Tú y yo nacimos para vivir como pordioseros. Tú y yo no nacimos para estar en la intemperie. Dios nos quiere dar casa para que nosotros podamos tener un cuidado. Para que nosotros en la casa podamos tener papás. No gente que nos digita la vida, sino gente que nos aconseja, gente que nos forme, gente que es instrumento de parte de Dios para que podamos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí o no? Es lo mismo un niño que vive en la calle que un niño que tiene una casa. Estamos claros, ¿no? Es lo mismo un niño que tiene padre que un niño que no tiene padre. Yo fui un niño sin papá. Hoy hablaba con un hermano y le decía, yo soy un niño que crecí sin papá. Entonces, como crecí sin papá, tuve que aprender todo solo. Llegó la adolescencia y usted sabe, ¿no? Afeitarme solo. Toda la vida me afeité a contra vello. Así que imagínense, a los 3 años no tenía vello, tenía alambres. Terrible. Diga que tengo una piel preciosa, porque si no, te tengo la piel destruida. Una de las cosas de las cuales se enamoró mi esposa. Hombre. Me dice, no te afeites porque pareces de 20. Así ves, de enamoro más. ¿En serio? ¿O no que parezco más chico? Sí, no. ¿No le gusta? No. Pero al margen de eso, tuve que aprender todo solo porque no tuve papá. Y no es que mi papá falleció, mi mamá se fue. Después me volví a recuperar cuando conocí al Señor. Pude pedirle perdón, perdonarlo y restaurar mi relación con Él. Pero no es lo mismo. Y no es lo mismo congregarse, no congregarse. No es lo mismo ser parte de algo, no ser parte. No es lo mismo venir una vez cada 15 días que conocerte. No es lo mismo que yo tenga que andar escribiéndote todo el tiempo que te diga, pastor, ore por mí. Pastor, tengo este problema. Usted sabe qué alegría me da cuando alguien, no que nos traiga un problema, porque me encantaría que todos me traigan soluciones. Cuando la iglesia madura, los hijos traen propuestas, los hijos traen proyectos, pero cuando la iglesia es una iglesia joven, ¿cómo que no es una iglesia joven? Amén. De 2 años y medio. Entonces estamos en otro proceso. En el proceso donde los hijos, cuando tienen un problema, ¿qué pasa cuando el hijo se lastima en casa? Que era chiquito, ¿qué hace? Un griterío. Le baja la presión, ¿no le pasó eso una vez? Y espera encontrar lo peor. Cuando las nenas gritaban y yo iba subiendo la escalera, esperaba encontrar un brazo en una parte de la escalera, la cabeza por otro. Porque pegan unos gritos y los otros hermanos empiezan a gritar peor. Pero un hijo recurre a su papá. Es antinatural que un hijo no recurra a su padre. Solamente eso pasa cuando el hijo no se entiende como hijo.
Entonces en las iglesias muchas veces tenemos gente que es número, pero porque ellos quieren. Porque cuando hay una casa genuina, hay una paternidad que te está esperando para ayudarte de la forma en la que Dios te quiere ayudar. Ni en la que yo te quiero ayudar, ni en la que tú quieres que yo te ayude, ni en la que tú crees que Dios debería ayudarte porque a ti te parece. Y ahí está Jeremías. Y ahí está Jeremías, entrando y viendo de una manera alegórica el proceso de formación. Hermanos, todo lo que se va a formar entra en proceso. Todo lo que se va a formar entra en un proceso. Yo espero que usted diga amén de manera contenta, pero a nadie le gusta el proceso. ¿Sí o no? Pero todo lo que se va a formar entra en un proceso. Cuando un bebé empieza a ser formado, empieza a formarse de una manera específica. Y está en un proceso de 9 meses. Si nace antes, un problema. Si nace luego, también tiene un proceso. Los niños tienen una edad, tienen un proceso. Dios siempre se maneja con un proceso y en esos procesos Dios forma. Cuando los procesos no son respetados, tenemos cosas mal formadas o cosas que se dan a luz de una manera incorrecta. Cuando el árbol crece, ¿para dónde crece el árbol? No crece todo el chueco. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos va a meter en procesos. No le tengamos miedo a los procesos mientras estemos en una casa y mientras haya padres en esa casa. Jeremías encuentra al alfarero trabajando en la vasija y formándola conforme al alfarero le parece. Y si bien el alfarero representa a Dios, hoy entendemos que un papá y una mamá espiritual son necesarios. Hermanos, si usted tiene líderes, tenemos un problema. Yo necesito padres, no líderes. Yo necesito padres. Y paternidad no tiene que ver con una edad. Porque si paternidad tuviera que ver con la edad, los obreros no podrían ser nuestros hijos espirituales. Porque tenemos la misma edad. Aleluya. Tenemos hermanos que son obreros que aunque no lo aparentan, porque llevan una vida sana del Señor, están casi llegando a los 60 y son hijos espirituales de la casa. Porque paternidad no tiene que ver con la edad. Paternidad tiene que ver con alguien a quien le has revelado el propósito de Dios sobre tu vida y te ayuda a alcanzar lo que tú estás soñando alcanzar con Dios. No lo que Él está soñando, no lo que ni ella están soñando. Claro que los padres soñamos con los hijos, pero un hijo maduro aprende a entender el propósito de Dios y un papá le ayuda, le guía, le aconseja y le da abrigo, le da protección, le da provisión y le da amor. Y muchas veces el amor viene en forma de jaleo, ¿eh? ¿Sí o no? Porque te me estás desviando. Esto no. Pero hermanos amados, hay un proceso, diga conmigo proceso. A nadie le gusta el proceso. El evangélico es el primer tiktoquero espiritual, le gusta todo rápido, todo milagro, todo milagro, quiero un milagro, si Dios me da un milagro, pero después te meten en un proceso. Quiero el milagro, o no tienes el milagro. Entonces cuando nosotros no aceptamos los procesos, vivimos mal, vivimos oprimidos, nos duele todo, nos molesta todo, no crecemos en la economía, tomamos malas decisiones, de las cuales después nos arrepentimos. Pero cuando yo camino en el proceso de Dios, camino con libertad. Usted no sabe si estoy pasando el mejor momento de mi vida o el peor momento, pero yo estoy en el proceso. Y como estoy en el proceso, estoy gozoso. Como estoy en el proceso, puedo predicar con libertad.
Como estoy en el proceso, entiendo el proceso, abrazo el proceso, pero sé que luego del proceso de formación vendrá recompensa. Yo puedo venir cada domingo. Como sé que Dios nos prometió las primeras 200 personas de miren, no me importa si vienen 50, 100, 200. Yo estoy caminando la palabra y sé que Dios me lo va a cumplir. Y que lo que yo tengo que hacer es preparar mi brazo para abrazar muchos hijos, preparar mi familia porque van a venir familias, preparar mi matrimonio porque van a venir matrimonios destruidos, que van a venir con él. Hace 30 años que estamos juntos, pero se aguantan, lo disfrutan. El matrimonio no se trata de que dure, se trata de que dure y usted lo pueda disfrutar. Pastor, eso es imposible. No, eso es un proceso. Y se lo enseñaron mal. Bueno, ven que te lo vamos a enseñar bien. ¿De dónde? De la palabra y de los frutos. Porque el matrimonio con los años se tiene que poner más lindo en el Señor. ¿Usted cree que se lo digo acá porque estoy en el culto? ¿No te lo dije esta mañana? Dese vuelta, pastor. A mí la carita enamorada que tiene. Dese vuelta. Ayúdenme. Ayúdenme a que demuestre. Vean está enamorada del pastor. Tiene la misma expresión que cuando lo conocí a los 21 años. 20. Enamorada de la señora. Y yo también. ¿Por qué? Porque el día del matrimonio se pone más lindo, no veo. El matrimonio, ayúdame. En Dios no existe nido vacío. Amén. Se me van los chicos, el nido vacío, van todos, mira, y se colan por el nido vacío. No, te queda tu matrimonio, que es lo más lindo, que hay todavía la hora de que ellas crezcan, se vayan y disfruten con el Señor. Porque en esos años, no sé, no vamos a gastar nada. ¿Se imagina la economía que para arriba? Y viene el nido lleno porque viene mi yerno que van a ser una bendición. Amén. No van a ser un problema mi yerno, van a ser una bendición. Yo estoy orando por mis yernos. Usted sabe, estoy orando por hombres prósperos que amen a Dios por sobre todas las cosas y que sean prósperos. Y de muchos, André, claro que sí. Y si no tienen dónde caerse muertos, más vale que aprendan a producir. Porque dice la palabra que Dios nos da el poder de ser felices. Y más vale que rindan el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Por sobre todas las cosas. No quiero delirar de espirituales, pero tampoco quiero hombres con recursos y vacíos de Dios. Y usted tendría que soñar lo mismo para sus hijos y sus hijas. La palabra de un padre es sí, amén. ¿Y cómo están tan convencidos de eso, Pastor? Día conmigo, formación. 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 Hermanos, cuando llegamos al Evangelio, llegamos con ideas propias. Cuando llegamos a otra iglesia, después de haber dado vuelta y vuelta, llegamos con ideas propias. Y si alguien viene de dar vuelta en varios lugares, sumado a las decepciones, todo lo que no le gustó, vienen con ideas propias. Muchos de ustedes han llegado a través de las redes, otros hermanos también. Y muchos de ustedes vienen con su idea de lo que yo tenía que hacer. Y que yo a ustedes tuve que rendir cuenta. Tu abuela que tengo que rendir cuenta. Mi trabajo no es rendirle cuenta. Yo debo rendirle cuenta a mis pastores. Yo le rindo cuenta a mis padres. Y estar bajo autoridad me da autoridad. Porque estamos en la época en donde creemos que los padres tenemos que rendir cuenta a los hijos. Y se dice que mi generación es la primera generación que obedeció a sus padres y ahora obedece a sus hijos. Diga conmigo, en Dios no funciona así. ¿Cómo puede estar tan convencido con todo? Diga conmigo, formación. En mi casa se hace lo que yo digo. Cuando tengas tu casa,
Como yo te formé, vas a hacer lo mismo que hice yo. Porque tengo la certeza de lo que formé en Dios. Mis hijos no se van a apartar, mis hijos no se van a ir de Dios, mis hijos van a ser prósperos, van a tener familias exitosas, matrimonios exitosos. Tal vez hoy no lo veas a eso, pero si sigues orando y te pones a trabajar por eso, lo vas a ver cumplido en tu vida. Y vas a levantar algo estable por 1000 generaciones. Entonces, amados, es importante entender esto. Que hay, para ser formados tenemos que dejar las ideas personales. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dios le habla constantemente a Jeremías. Jeremías era profeta. Y le dice, por lo tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿cómo tengo que soy profeta, Señor? Soy un pastor. ¿Cómo que te convirtieres? Yo te restauré, ¿cómo que no me restauraste? Si estoy en el ministerio, estoy sirviendo a Dios. Y delante de mí estarás, que no estoy delante de ti. Y entre sacares lo precioso de lo vil. Ahí está. Serás como mi boca. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo será como mi boca si Jeremías era profeta? Hermanos, hay cosas que tenemos que seguir sacando de nuestra vida. Porque Dios tiene que seguir formando en nosotros lo que Dios vio el día que nos hizo. El día que Dios nos vio en la eternidad, nos vio de una manera. Nos vio terminados y por causa del pecado perdimos esa imagen. Cuando conocemos a Jesús, Dios comienza un proceso de salvación, de restauración, pero luego Dios comienza un proceso de formación. Y la formación es dura. Es dura para el que se resiste, pero es una bendición para el que vio el final terminado. Hermanos amados, voy a terminar con esto. Cuando hablamos de formación, hablamos de que todo empieza en una casa. Para que tú y yo podamos hablar de ser formados, usted se tiene que hacer esta pregunta. ¿Tengo una casa? ¿Puedo decir que esta es mi casa? Yo puedo decir que esta iglesia es mi casa. Cuando nosotros fuimos enviados desde Argentina, el apóstol Aníbal me dijo, tu casa es esta, pero cuando vas allá, tu familia van a ser todos los hermanos que vas a traer contigo. Y yo no lo podía entender. No, ¿cómo? Si ni los conozco, no sé quién son. Mis hermanos son fulanos con el que me llevo bien, con el que salgo a comer, con el que... Y eso soy porque en las razones ya no tenemos ni contacto. Mi familia son ustedes. Y yo no puedo decir con liberalidad, con libertad. Ahora, usted puede decir cuál es su casa. Yo puedo decir, el apóstol Alejandro Fiore y la profeta Zulma Ramírez son mis madres espirituales. Y ellos pueden decir, el pastor Gonzalo Santa Cruz y la pastora Evelyn Santa Cruz son mis hijos. Usted puede decir eso. No tome como algo agresivo. Porque tal vez a usted en otros lugares le enseñaron que todo era por agresividad. Todo era ancha. De ahí que a muchos nos cuesta corregirlo porque todo lo ven como un regaño. Todo es regaño. No todo es regaño, es corrección en amor. Porque quiero que te vaya bien. No me regaño porque no te siento allá atrás a avergonzarte y decir tú eres un desastre y te sientas atrás 3 meses hasta que entiendan lo que hiciste. No. Tiene que ver con corrección y con amor. Usted tiene que poder decir,